La Coruña o A Coruña, como se dice en gallego, es el puerto más importante de la península ibérica. Es a la vez una ciudad representativa y en cierto modo es la capital de la nación gallega y constituye uno de los pilares legendarios de la historia desde su fundación hace más de 2000 años. Este puerto histórico y ciudad tradicional se sitúa en la costa noroeste de la península ibérica, en las llamadas Rías Altas, siendo la ciudad más grande y referente de esta zona. Y por supuesto, hay que mencionar especialmente a la Ría de La Coruña, que es la que permite en gran medida su desarrollo paisajístico, un renglón importante para aclarar las ideas y palabras utilizadas. Deseamos brevemente señalar que las rías son una categoría geomorfológica que no son exclusivamente propias del noroeste de la península ibérica. El concepto se refiere al aspecto, una entrada profunda de mar en la línea costera que da lugar a bahías relativamente importantes y protegidas, y al origen, que es el resultado del avance del mar inundando un antiguo valle fluvial. Si bien hay otras rías en el mundo, las más típicas y conocidas son precisamente las rías de Galicia, una de las cuales, que tiene una gran importancia histórica, a pesar de no ser demasiado grande, es la ría de La Coruña. Esta ría penetra en la costa gallega con una profundidad de 6 kilómetros y un perímetro total de unos 15 kilómetros. La ciudad, históricamente considerada propiamente, se extiende sobre una península unida a tierra por un estrecho istmo, dando lugar a dos fachadas marítimas diferenciadas: la portuaria, que da hacia la ría de La Coruña, y otra fachada expuesta al mar abierto. La península tiene una extensión longitudinal de 6 kilómetros, un ancho de 2.800 metros, y el istmo que la conecta al continente tiene apenas 500 metros. En la actualidad, la ciudad de La Coruña tiene una población de 249.000 habitantes, con un área metropolitana de unos 650.000 habitantes, lo que la hace la mayor área urbana del país gallego. Su densidad de población es de las más altas de España, 6.495 habitantes por kilómetro cuadrado. E indudablemente, junto con Santiago de Compostela, de quien hablaremos en otro video, es la ciudad más trascendente de Galicia, desde el punto de vista histórico y cultural. Y de todo ello vamos a hablar a continuación. Deseo hacer notar que una parte importante de mi familia, mi abuelo paterno, era de origen gallego, mientras que mi hijo menor, Bruno Danilo Antón Lanza, nació en la ciudad de La Coruña por esas cosas del destino. Cuando mi mujer tuvo familia, vivíamos en Arabia y decidimos que el mejor lugar para que diera a luz era un sanatorio de la ciudad de La Coruña. La Coruña es la ciudad referente del Finisterre ibérico, que es el rincón geográfico extremo del continente europeo y de la propia península ibérica, distando el extremo noroccidental peninsular de apenas unos 80 kilómetros. Debido a su posición en el extremo peninsular, está sometida a los vientos y sistemas meteorológicos oceánicos, tal vez en una región más expuesta que en ningún otro lugar del continente europeo. Coruña tiene un clima netamente oceánico, caracterizado por veranos frescos e inviernos suaves, un clima sin extremos. Y obviamente, debido a su posición, desde el punto de vista climático, es un ambiente permanentemente húmedo, con frecuencia ventosa y con precipitaciones abundantes a lo largo del año. Esto favorece el crecimiento de asociaciones vegetales densas y ampliamente desarrolladas, favoreciendo la producción agrícola de los cultivos apropiados. Mencionaremos que las temperaturas varían entre 8 grados en invierno y 20 a 25 en verano,
También corresponde señalar que el puerto de La Coruña tiene una localización estratégica que lo han hecho a lo largo de la historia, junto con el puerto de Vigo, uno de los principales en el comercio marítimo europeo noroccidental y transatlántico. En la época romana, La Coruña era conocida como Brigantium, un importante puerto y centro comercial en la costa atlántica de la península ibérica, y su estratégica ubicación la convirtió en un punto clave para las rutas marítimas del Imperio Romano y un lugar de encuentro para el comercio y la exploración. Brigantium se situaba en una península rocosa bien protegida de los vientos provenientes del mar, que hoy corresponde a la actual ciudad vieja de La Coruña. El puerto de Brigantium servía como punto de recalada y abastecimiento para las rutas atlánticas, facilitando el comercio y la llegada de mercancías desde el interior de la península ibérica, incluyendo materiales de las minas del área costera en esa región. De esa época romana se conservan varios testimonios arqueológicos, como la llamada Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo, que todavía está en funcionamiento. Durante la Edad Media la ciudad pasó a formar parte de reinos cristianos, siendo testigo de la lucha contra las incursiones vikingas. Durante su historia, Coruña fue influenciada por varios imperios y reinos que se sucedieron en el control de la región nororiental de la península ibérica. Una vez que cayó el Imperio Romano, La Coruña cayó bajo el control del reino visigodo. El reino visigodo no tuvo una presencia significativa ni directa en la ciudad. Aunque los visigodos controlaron gran parte de la península, su influencia en el noroeste, donde se encuentra La Coruña, fue más limitada y se centró en el establecimiento de un reino suevo en la región. Los suevos, al igual que los visigodos, eran un pueblo germánico y llegaron a la península ibérica en el año 409, estableciendo un reino en Galicia, conocido como el Regnum Suevorum o Reino de los Suevos. Se extendió por gran parte de la actual Galicia y su capital se situó en Braga, hoy está en Portugal, y su influencia se sintió en toda la región. En ese momento la ciudad de Coruña permaneció en segundo plano hasta que el reino suevo fue conquistado por los visigodos en el año 585. En los siglos 7 al 10, Galicia experimentó un periodo de transición y transformación. Durante ese tiempo, Galicia fue un territorio de frontera y sufrió la influencia de diferentes culturas. La creación de Galicia como tal se considera a partir del siglo X, con la influencia de la monarquía asturiana y la posterior consolidación del Camino de Santiago. En el siglo XI, el reino de Galicia fue gobernado por el rey Alonso VI de León hasta su muerte en 1109, por lo que efectivamente fue el último rey de Galicia. Y su territorio, a su muerte, se reincorporó al reino de León. Este, a su vez, en 1230, con Fernando III de Castilla, fue definitivamente integrado, junto con el reino de Castilla, en la corona castellana. Así La Coruña pasó indirectamente a formar parte de la corona de Castilla hasta la actualidad. A principios del siglo XIX, la ciudad fue testigo de la batalla de Elviña, 1809, durante la Guerra de Independencia Española, donde las tropas británicas ayudaron a repeler a los franceses. En el siglo XIX, La Coruña experimentó un importante crecimiento comercial gracias a su puerto y se convirtió en un centro importante para el comercio con América. Durante la Revolución Industrial, la ciudad fue un importante polo industrial, especialmente la construcción naval. La población creció y se construyeron importantes infraestructuras como puentes y ferrocarriles. Durante la Guerra Civil Española del siglo XX, de 1936 a 1939, La Coruña fue zona republicana al principio, pero fue ocupada por las tropas franquistas posteriormente. El régimen franquista tuvo un impacto duradero en la ciudad, tanto en términos sociales como económicos. Tras la transición española en 1975, La Coruña se modernizó y se diversificó, especialmente en los sectores de tecnología, turismo y servicios. En las últimas 2 décadas, esta ciudad, la ciudad de La Coruña, ha visto un desarrollo urbano importante con un enfoque en el turismo y la cultura.
La infraestructura moderna, como el aeropuerto y el puerto comercial, han fortalecido su posición. La población ha fluctuado con un crecimiento moderado y actualmente es de aproximadamente 250.000 habitantes en el casco urbano, que se extiende a 600.000 en el área metropolitana. Sigue siendo un centro importante para la industria pesquera, con uno de los puertos pesqueros más grandes del continente. El turismo ha experimentado un auge gracias a la cultura gallega, las playas y el turismo de naturaleza. En las próximas décadas se espera que La Coruña siga creciendo como un centro tecnológico y cultural. Se está trabajando en la sostenibilidad, promoviendo el turismo verde y la innovación en energías razonables. La ciudad aspira a convertirse en una referencia en cuanto a calidad de vida, con un enfoque en la ecología, el transporte público y la preservación del patrimonio natural y cultural, especialmente del patrimonio cultural de la nación gallega, que todavía sobrevive no solo en Galicia, sino en muchas otras áreas del mundo donde los gallegos emigraron en diferentes momentos de la historia.